Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero comentar y recomendar algunos libros de topología. No soy experto topólogo ni tampoco tengo debilidad por esta materia. Como quizá muchos han notado cuando hablo de matemáticas, prefiero hablar de geometría diferencial, de ecuaciones diferenciales, de cosas por ese estilo. Pero la topología es algo inevitable para todo matemático. Es tan inevitable como el álgebra. Por eso, por esa inevitabilidad, tanto del álgebra como de la topología, Bourbaki denominaba a este tipo de estructuras las estructuras madre de todas las matemáticas. Entonces, nos guste o no, nos gusten las ecuaciones diferenciales o nos guste la geometría diferencial o nos guste lo que sea que nos guste de las matemáticas, de una u otra manera, en algún momento nos vamos a topar con el álgebra y con la topología. Por lo tanto, es necesario saber algo de esta. Sus conceptos fundamentales entran dentro de una materia que se denomina topología general. De esta hay un libro en español. Realmente no sé qué tan bueno porque aunque lo tengo por ahí, no lo he leído y en esta ocasión no voy a comentar nada de él. De García Maínez, de Adalberto García Maínez, un topólogo mexicano muy famoso. Y hay también por ahí algunos libritos de otro topólogo mexicano muy famoso, Samuel Gittler. Samuel Gittler en alguna ocasión, hace, no sé, 20 años o más, en algún congreso al que asistí, ya no asisto a congresos, pero cuando uno es joven, uno quiere presumirle a todo el mundo lo que hace. Fui a un congreso donde llevaba un trabajo sobre inmersiones y bueno, había utilizado para esos resultados algún trabajo previo que había encontrado en José Adem, otro topólogo mexicano, en un librito que tiene sobre campos vectoriales, álgebra lineal e inmersiones. Ese librito por ahí está en sus obras completas, también por ahí lo tengo, pero no lo comentaré ahora, solamente lo traigo como anécdota. Entonces, al hacer la exposición, entre los que estaban ahí era el señor Samuel Gittler y cuando le quise presumir mi trabajo, lo que me dijo, lo único que me dijo, lo único que obtuve de Samuel Gittler fue que me dijera, con un resultado mío lo hubieras hecho más rápido. Y sí, bueno, luego leí sus obras y encontré algunos resultados de inmersiones que me parecieron interesantes, pero yo nunca volví sobre esos temas. Utilicé la teoría de inmersiones para resolver una ecuación diferencial, por eso digo, a mí lo que más me gusta son las ecuaciones diferenciales, y después la geometría diferencial, y después la física. Pero bueno, volviendo a lo que nos interesa, la topología, voy a recomendar algunos textos de topología general y después de hablar de la topología general, de recomendar estos textos, vamos a pasar a algo más conocido. Generalmente la topología se asocia con la topología algebraica, que es el estudio de los espacios, asignándoles un grupo. Generalmente, bueno, hay muchas maneras de asignar un grupo. Felix Klein nos enseñó una manera de asignarle un grupo al espacio para generar lo que se denomina pues una geometría. Pero hay otro tipo de grupos que tienen que ver con otro tipo de propiedades del espacio. En este caso, los grupos de homotopía, que tienen que ver con las propiedades de conexidad del espacio. Recomendaría algunos libros, pues, de topología algebraica. No, dos que alguna vez he consultado. Nada más no soy, ni tengo mucho gusto en leer esas cosas, pero a veces hacen falta. Ya no, porque pues ya casi no escribo eso. O más bien ya no escribo nada de eso. Entonces, vamos a empezar con la topología general. Como dije, en la topología general se tratan los conceptos generales topológicos, las grandes categorías de la topología, los conceptos que van a aparecer en todos lados. Por eso se llama topología general. ¿Cuáles son estos conceptos? Bueno, el concepto mismo de topología. Después, el concepto de compacidad, el concepto de conexidad, los diferentes tipos de espacios topológicos obtenidos por adición de axiomas, como los espacios normales, los espacios de Hausdorff, los T1 espacios, los T2 espacios, etcétera.
Más o menos esos son los conceptos generales. Algunos le añadirán, algunos textos añadirán las ideas de los filtros, algunos añadirán algunas otras cosas. La teoría de las categorías quedará en ocasiones añadida en los textos de topología, al menos en uno de estos aparece en este, que es Introducción a la Topología General de K.D. Joshi, Esta es una editorial hindú, me parece. Me parece que esta es una editorial hindú. Halstead Book Press dice aquí, Introducción a la Topología General de K.D. Joshi. Este autor, en el índice, sí tiene un capítulo, el capítulo 13, a ver si se alcanza a ver el capítulo 13. El capítulo 13, sobre teoría de la categoría. Otro problema que aparece muy interesante en la topología es el problema de la metrización de los espacios. A veces en algunos textos, por ejemplo en este, sí trata el problema de la metrización de los espacios, cuyo resultado fundamental, a mi ver, que tampoco, como ya les dije, no es que sea un experto ni nada, simplemente son los que en ocasiones he consultado, a mi ver, un resultado fundamental de la teoría de la metrización son los famosos lemas de Urison. Pero bueno, para otros tendrán otra visión. Entonces está el librito de Joshi, en donde también habla de los empotramientos, de la metrización, teoría de la categoría, espacios uniformes. Bueno, por supuesto los axiomas de separación, el famoso, aquí viene la caracterización de Titze de la normalidad de los espacios. Bueno, este. Lo recomiendo únicamente porque lo he leído más o menos, no bien, más o menos. ¿Cómo se lee un libro de matemáticas? Con un cuaderno a un lado, con un lápiz o pluma. Yo prefiero las plumas, nos ponemos a escribir, escribimos y escribimos lo que nos va diciendo aquí, tratando de reproducirlo en nuestra mente. Es decir, tratamos de hacer una reconstrucción a partir de nosotros mismos de esto. Así es como se estudia. Si no podemos hacerlo, bueno, a veces no se puede, a veces es demasiado complicado, a veces no lo entendemos. Y por eso buscamos otros libros. Tengo este otro de Topología General de Nagata. Topología General. Este también es Topología General. Este es de un señor, se llama Topología General Moderna, de Jun-Iti Nagata. Sí, aquí está el nombre para que se vea. Jun-Iti Nagata. Topología General Moderna. Este libro sí, como este lo leí un poco más, por eso me quedaron como conceptos básicos, pues lo que él trae aquí. Y este trae aquí la T1 normalidad, la T2 regularidad, los espacios de Hausdorff, la paracompacidad. Por cierto que en la literatura, pues en la literatura de principios del siglo XX sobre compacidad y paracompacidad, hay una pequeña, digámoslo así, confusión, o más bien un lector moderno cuando lee esos textos de hace 100 años o más de 100 años, va a encontrar en ocasiones la palabra paracompacidad y le dan otro sentido a la paracompacidad. La paracompacidad de hace 100 años, o como se entendía, es lo que hoy se entiende por compacidad, dado un conjunto, podemos recubrirlo con, no sé, un número infinito de conjuntos, y cuando tiene una subcubierta numerable, decimos que es compacto. Antes se entendía eso como paracompacidad, después cambiaron las cosas. No traje aquí el libro donde viene esa distinción, pero bueno. Ahora, otro de topología general que también es muy interesante es el de Bourbaki. El de Bourbaki, aunque este es muy grueso porque son 2 tomos. Yo los tengo en inglés, debería tenerlos en francés, pero bueno, me resultó en esta ocasión más fácil conseguirlos en inglés, los libros de Bourbaki, la topología general de Bourbaki. A diferencia de lo que pasa con la teoría de conjuntos de Bourbaki, que al final del libro de teoría de conjuntos, Bourbaki da una definición de lo que es una estructura, y los estructuralistas franceses, en especial Levi Strauss, hablaban mucho de esa definición de estructura de Bourbaki, pero rara vez la usaban, y Bourbaki rara vez la usó a lo largo de todo su curso de elementos de matemáticas, así es que se puede considerar como una curiosidad esa definición de estructura. Sin embargo, mucho de lo que nos dice en estos libros de topología general
Se ha vuelto moneda corriente por todos lados. Topología de espacios uniformes, mapeos propios, puntos de acumulación, sobre todo esa terminología de empotramientos, inmersiones, etcétera, se debe a uno de los Bourbakis, que es Eresman. Entonces aquí tenemos este de Bourbaki, que también, bueno, a veces no sé si recomendarlos, porque en ocasiones estos libros como son tan gruesos y a veces se vuelven tan densos, pero bueno, son recomendables. Uno puede pasar mucho tiempo estudiándolos y llegar a la conclusión que uno no sabe lo que hace, que uno no entiende nada. Bueno, vamos a otros libros en donde la topología se aplica, y al aplicarse a veces uno tiende a confundir las cosas. Entiende uno como topología un concepto básico de la topología, que es la conexidad. A veces cuando los físicos hablan de topología, de lo que hablan propiamente es de la idea de conexidad, porque generalmente utilizan grupos de homotopía o cosas por el estilo. Es decir, no hablan propiamente de la topología general, sino de uno de sus conceptos y sus desarrollos propios. Bueno, la teoría de los haces fibrados es una teoría que aparece en la teoría de norma, parece ser. Gauss-Fields, ¿no? Topología y análisis, el índice de Atiyah-Singer, la teoría de norma. Este es un buen libro, aunque es complicado. Realmente no se necesita saber física para leer este libro, porque la fórmula de Atiyah-Singer, aunque es una fórmula que se utiliza en algunos campos, sobre todo en la teoría cuántica de campos, pues en realidad tiene un significado matemático independiente de esas teorías. Son solamente aplicaciones que se hacen en esos campos. Este libro trae algo que se llama física theory, la física teórica de las normas, de los campos de norma, de Gauge Fields, aquí lo pongo, Gauge Theoretic Physics. Es ahí donde la topología se identifica con los haces fibrados, y en los preliminares geométricos, de lo que se la pasan hablando, es de los espacios de Riemann complejos, de las superficies de Riemann complejas, a veces con tantos nombres que se le dan a tantos conceptos matemáticos que llevan el nombre de Riemann, que nos confundimos. Un espacio de Riemann, un espacio métrico con métrica de riemanniana, o un espacio de Riemann como aquellas superficies donde se regularizan las funciones complejas multivaluadas. Esas se denominan también superficies de Riemann. Las superficies donde las funciones complejas multivaluadas se vuelven univaluadas, de muchas hojas. Pero también se llaman superficies de Riemann y uno las puede confundir. Entonces este libro, si bien es como estos, todos son complicados, muchos de los que les recomiendo son muy fáciles de leer, pero estos a mí en lo personal se me hacen un poco más complicados, precisamente por el predominio que tienen de las cuestiones topológicas. Como dije, la topología es algo inevitable. Entonces debemos de saberla un poco, mucho si quieren, pero un poco. Para todos los demás, para todos los que tienen otros intereses, la topología en ocasiones simplifica las demostraciones. Eso sí es un hecho fundamental. Simplifica las demostraciones, les da mayor generalidad a las demostraciones, pero también las vuelve más esotéricas. Y a veces uno lo que quiere es que sean teoremas exotéricos, teoremas que a todo mundo le importen. Ya cuando son muy especializados, pues ya es muy difícil que tengan mayor vida más allá del gueto en el que aparecieron. Bien, este sí se me hizo muy interesante siempre que lo leí, es la teoría de la homología de Hu. Aquí está, teoría de la homología. ¿Qué son las homologías? Las homologías son los duales de las cohomologías. Generalmente, las cohomologías, por ejemplo, la cohomología de de Rham, tiene una representación con ayuda de formas diferenciales. En esa situación, su homología son los campos vectoriales, porque a través del mapeo ese de Rham, la integración sobre formas, las curvas sobre las que se realiza la integración permiten la correspondencia entre
formas diferenciales, que serían las cohomologías, y curvas en un espacio, que es donde se van a generar las homologías y las homotopías, más o menos, a través de la integración de formas. Ese es el mapeo de de Rham, la integración de formas se integra sobre curvas. Las curvas, por supuesto, están generadas por campos vectoriales. Bien, entonces aquí empieza con los axiomas de la topología algebraica básicos, los axiomas básicos. Generalmente estos libros de teoría de la homología son libros de topología algebraica. Y como ya les dije, la topología algebraica es esa metodología que consiste en asignarle a los espacios ciertos grupos, los grupos precisamente de homotopía, de cohomología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí va a empezar con los famosos axiomas de Eilenberg-Steenrod. Hay un libro de Steenrod que no traje en esta ocasión sobre haces fibrados. Ese libro de Steenrod de haces fibrados sí es muy legible, sí es completamente muy legible. The Topology of Fiber Bundles, The Topology of Fiber Bundles de Norman Steenrod. Que por cierto, alguna vez leí en alguna revista, no sé qué tan cierto sea esto, es pura cosa apócrifa quizá, así que no me crean, es solamente para diversión, diversión. Decía que Steenrod publicaba tan poco que algunos investigadores de México decían que Steenrod publicaba tan poco que no cabría en el SNI, no tendría cabida en el SNI. Pero ese libro de la topología de los haces fibrados es muy, muy exotérico, muy simple de leer. Bien, entonces este también se los recomiendo, aunque en realidad, como son cosas muy especializadas, quizá tengan poca utilidad para muchos poca utilidad. Y finalmente un librito que a mí sí se me hace muy, muy interesante, se me hizo muy, muy fácil de leer. Cuando uno está leyendo a Lakatos, su pruebas y refutaciones, su demostraciones y refutaciones, le quise llamar yo. Cuando uno está leyendo ese libro de Lakatos, cita de Wiley, sobre teoría de la homología de Hilton y Wiley. Teoría de la homología, aquí se los pongo. Teoría de la homología de Hilton y Wiley. Este sí comienza hablando de los poliedros, Es algo así como que empieza así, la topología de los poliedros. Que como ustedes recordarán, si leyeron el libro de Lakatos, recordarán que precisamente ese libro habla mucho de poliedros. Hay otro libro sobre poliedros, pero en este libro de poliedros es de Coxeter, Ese libro también es muy bueno, lamentablemente si yo no lo tengo. Me gustaría tenerlo, porque alguna vez, ese lo leí en una biblioteca. Ese lo leí en una biblioteca, como aquella que les mostré de libros viejos, pero en este caso era de libros de matemáticas. Ese lo leí en una biblioteca, me pasaba las tardes leyendo ese libro sobre poliedros, precisamente por las pruebas y refutaciones de Lakatos. Eso es lo que nos dejan las lecturas de algunos libros, nos conducen a otros. Por cierto que, si bien el libro de Lakatos no es muy sofisticado matemáticamente, sí lo es filosóficamente y se complementa muy bien con ese libro de Coxeter que carece de toda sofisticación filosófica, pero que matemáticamente es delicioso. La forma en cómo Coxeter maneja las matemáticas siempre me ha parecido sorprendente. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente.